A continuación, con el primer tema, Políticas Públicas y Panorama de Atención en materia de adicciones, una perspectiva crítica, escucharemos la ponencia del licenciado Gerardo Hernández Padilla, secretario ejecutivo de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Nayarit. Recibimos con un fuerte aplauso al licenciado Gerardo Hernández Padilla. Muy buenos días, muchas gracias. Creo que es el primer congreso donde empezamos antes de la hora prevista. Empezaré diciendo que mis opiniones que voy a plantear hoy tienen que ver con mi experiencia profesional que a lo largo de muchos años me ha llevado en el camino de las adicciones, trabajando desde diferentes ángulos y en diferentes tipos de organizaciones, desde instituciones del gobierno, organizaciones civiles, centros de tratamiento privados, y la vida me llevó nuevamente hoy a estar ahora en el gobierno del estado de Nayarit, coordinando lo que es el programa de prevención social de la violencia y la delincuencia y coordinando la atención de las adicciones. Diré una frase que refleja desde mi punto de vista y de mi experiencia lo que es el primer paso y el segundo paso del programa de 12 del programa de Alcohólicos Anónimos. Yo solo no puedo, con ayuda sí podemos. Y esa frase para mí refleja desde el individuo que tiene el deseo de dejar de consumir y requiere de ayuda para resolver su problema, hasta lo que las instituciones, los organismos de la sociedad civil requerimos para poder enfrentar el reto que el problema de las adicciones nos pone enfrente y que tenemos día con día. Las adicciones representan un problema de salud pública y es generadora de múltiples dinámicas de disfuncionalidad que se retroalimentan. Estas dinámicas van desde lo social, lo familiar y lo individual. Se requiere entonces de un abordaje integral en todos los niveles, tanto de las instituciones oficiales como de las sociales, desde las instituciones de salud, desde las instituciones de educación, desde los consejos estatales contra las adicciones a nivel federal, estatal y municipal. Pero también requerimos que el trabajo sea integral con la sociedad civil. Es decir, sin la sociedad civil no podemos enfrentar el reto que tenemos, tanto en prevención como en tratamiento del problema de las adicciones. Los establecimientos cubren un alto porcentaje de la demanda que los estados no tenemos la capacidad para enfrentar. Todos, instituciones de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, tenemos recursos limitados. Pero también es importante que las políticas públicas, que estas las determina el Estado, vayan con una visión amplia de generar esta cooperación y esta integración de los esfuerzos, donde la política pública sea incluyente y no excluyente, donde podamos generar una serie de capacidades que tienen que ver con este esfuerzo entre toda la población, tanto el personal de las instituciones como el de los establecimientos. Y entonces podamos así hacer realidad la profesionalización de todo el personal que se dedica en esta área de las adicciones. Un problema sumamente complejo y que si no lo hacemos en ese sentido, de una manera integral, todos trabajando y dándole una dirección conjunta, entonces nuestros esfuerzos se verán limitados. Desde mi punto de vista y mi experiencia,
a nivel de las instituciones, los esfuerzos se ven limitados, dado que todas las instituciones que ejercemos algún tipo de recurso, estatal, federal, municipal, debemos de dar cuentas por ese recurso, estableciendo metas, objetivos en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces, muchos de los esfuerzos con diversas instituciones, salud, los sistemas DIF de cada estado, de cada municipio y de la federación, los consejos estatales, ciertas áreas que son puntuales como PAMAR, etcétera, debemos de reportar para justificar los recursos que nos llegan, independientemente de su origen, con metas y números. Es decir, yo tengo que tener una cobertura en cierto tiempo y cumplir mis metas. Si establecí en mi plan anual de operación, en ese plan de trabajo, que iba a cubrir 300 pláticas con población adolescente de educación secundaria, yo al final, para justificar el recurso, tengo que establecer que cumplí esas metas. Entonces, importan los sellos, los registros, las listas de asistencia, todos los entregables para demostrar. Y esto ejerce una gran presión ante las instituciones, porque es como se establece que yo puedo justificar mi recurso y posteriormente acceder a él. Y si no, si es recurso federal, lo tengo que regresar a la federación. Esto impone un reto de trabajar coordinadamente y de establecer las prioridades. ¿Son mis metas o es una visión de lo que quiero lograr con la población objetivo, donde estoy aparentemente realizando acciones de prevención, mi meta? Y entonces el objetivo requiere ser la población, los factores de riesgo que se supone que estoy enfrentando y que estoy generando herramientas para la vida, para que entonces tener una prevención primaria que sea efectiva. Y claro, las metas y la cobertura es importante, pero la dirección es mucho más importante. Y esto nos lleva a otro punto. ¿Cómo concebimos la enfermedad de la adicción? Y yo creo que no me voy a meter en todas las concepciones, sino voy a discutir en ese sentido. Cada institución tomamos una concepción en particular, pero yo creo que todas de una u otra manera se han venido integrando a partir de la generalización y como también la OMS lo ha ido estableciendo. Sin embargo, creo que es importante, más allá de eso, el considerar que es un problema de salud pública, que es un problema familiar y que si no abordamos la problemática familiar, entonces no le estamos dando una verdadera importancia. Y esto me refiero tanto en el asunto de la prevención como en el asunto del tratamiento. Si implicamos a la familia, y evidentemente como problema de salud pública a la sociedad, entonces nuestros esfuerzos serán sumamente parciales y sin los resultados que esperamos tener. El problema es bastante serio. Cada uno de los estados tiene una diferente problemática, pero para todos significativamente es un problema importante que está influyendo especialmente en niños y adolescentes, la dinámica y sus procesos de desarrollo. Dos cosas son importantes de las encuestas. La edad de inicio viene a la baja. Entonces, ahora, antes decíamos adolescentes, ahora decimos que nos llegan niños. Y ninguno de los estados tenemos la suficiente cobertura para atender a niños, en el sentido de tratamiento. Y también la implicación de la mujer en el consumo, tanto de drogas lícitas como ilícitas. Y aquí también puntual el asunto del alcohol. Entonces, en el caso del estado de Nayarit, la encuesta nacional de adicciones de 2008 nos ubica en un primer lugar, muy superior a la media nacional. La de 2011 nos ubica en un segundo lugar. Sin embargo, no es un dato que podamos tomar sumamente en serio, dado que es una encuesta regional, entonces no es comparativo. Entonces yo no creo que hayamos pasado del primer lugar en número de adicciones al segundo.
creo que la problemática ha ido creciendo y entonces las estrategias que estamos planteando en relación de prevención deben de ser de manera integral, donde las diferentes instituciones, para empezar, del Estado, deben de coordinarse para sus programas preventivos y el abordaje sea focalizado, pero también creando procesos con la población de información, orientación, de generación de participación de maestros, padres y alumnos con un involucramiento activo. Si no hacemos esto, entonces lo que yo en mi experiencia he percibido es los alumnos, los jóvenes, los niños se cansan. Ejemplo, va un CAPA, da una plática, hace tamizaje, da una plática informativa preventiva. Va el Consejo Estatal, hace fundamentalmente otra plática. Va la coordinación que existe en el Estado, da otra plática. Va a otra institución, da otra plática. Y el problema sigue exactamente igual. Entonces, la población y las prácticas en materia de prevención deben de ser, o requerimos ser, integrales, donde todos tengamos un plan global que nos implique y entonces la atención la distribuyamos. Esto nos permitiría ampliar la cobertura también, porque entonces no estaríamos focalizados exactamente a la misma población. Y esto estoy hablando de la población solamente que tenemos cautiva, como son las escuelas. Pero está la población que no asiste a la escuela. Y tenemos un número de adolescentes que abandonan los estudios y que no les llega la información. Entonces hay el trabajo de prevención en las comunidades y aquí es donde podemos generar participación de la sociedad a través de generar promotores preventivos con los procesos de orientación y capacitación a la población, a padres, a grupos establecidos de la sociedad civil, a los comités de acción ciudadana, etcétera. Tenemos ahí un terreno donde lo podemos ver simplemente como qué gran reto o como una área de oportunidad. Desde ese punto de vista, ¿sí?, nuestro enfoque requiere ser no solamente a las metas y a la cobertura. Debe ser a generar procesos incluyentes de las instituciones y de la población, donde la visión esté dirigida a cuáles son los requerimientos de cada una de las poblaciones y qué factores de riesgo esa población está presentando, además que es un fenómeno bastante cambiante, como para atenderlo. En el caso también de que ya el problema está presente, uso o abuso de sustancias, que esto es algo muy común en el nivel secundaria, donde incluso al nivel de los centros escolares se consume, entonces requerimos de una intervención clara y precisa. Y si hacemos esta intervención con quien ya presenta el problema, entonces junto con el alumno, la institución educativa y con la familia, podremos estar previniendo que el problema se presente en otros miembros de la familia. Es como cuando atendemos a un adulto en un centro de tratamiento por problema de adicciones y atendemos a su familia, estamos previniendo al modificar ellos a través del proceso su dinámica familiar, el que este problema se genere dentro de los otros miembros, ya que finalmente resulta afectado. Y aquí estamos hablando de intervención, estamos hablando de tratamiento. En otro punto, los programas de prevención actuales y desde la federación se está impulsando que se creen comisiones donde los diferentes niveles de gobierno y las diferentes instituciones trabajan en conjunto. El programa de prevención social de la violencia y la delincuencia, que se implementa a través de la Secretaría de Gobernación a partir del año pasado, que ejercen los estados y los beneficiarios son ciertos municipios en la República,
está estableciendo que la intervención sea sistematizada, que sea interinstitucional, que la comisión, las diferentes secretarías de los estados, los delegados de la federación, los municipios intervengan. Es decir, que haya una integralidad, una transversalidad, pero además que el esfuerzo sea focalizado y de manera integral. Esto es definitivamente un reto, ya que cada institución requiere participar con sus propios recursos. Cada institución requiere tener una apertura a mostrar las otras instituciones, tanto sus fortalezas como sus debilidades, y obviamente incluye en poner en riesgo nuestro propio esquema desde el cual operamos. Y ese es el más grande reto. Es como un centro de tratamiento que se guarda en secreto todo lo que hace, porque no se vayan enterando, no lo vayan a copiar. ¿Sí? Pero yo creo que más con el asunto de que alguien nos vaya a copiar lo que hacemos, tiene que ver con el temor de que descubran que tal vez no soy tan eficiente. Y en este sentido, nuestra posición debe ser realmente de autoevaluación y de crítica a nivel de las instituciones y a nivel personal. Yo en el 87 trabajaba con niños de la calle, en un centro, en el DIF estatal de Jalisco, en Ciudad Granja. Y no me tocó hacer el trabajo en la calle, pero finalmente todos los menores que teníamos ahí pararon su consumo a través de y otras conductas problemáticas, y fue un modelo que funcionó en ese momento para esa población. Pero solamente podíamos tener 15 menores por mucho tiempo. Entonces, el problema era mucho más grande. ¿Era efectivo? Sí, fue efectivo. ¿Sí? Cambió administración, cambió el programa y desapareció. ¿Sí? Posteriormente, estuve en Centros de Integración Juvenil, en Tlaquepaque. Es otro modelo completamente. De ahí me fui a una asociación civil, Fundación de Reintegración Social, que trabajamos con población penitenciaria, menores infractores. Yo era el encargado de atención en libertad. Problema de adicciones, que un encanto. Y es otro modelo completamente distinto. De ahí me fui a una institución privada con un modelo de trabajo, de tratamiento, que muchos de ustedes conocen, que es el modelo Minnesota. De ahí a otro lugar, a Reynosa, y de ahí al gobierno del estado. Es decir, son modelos, con muchos de ellos, con serias diferencias. Pero si algo me ha permitido la experiencia, es rescatar de cada uno de ellos lo que me sirva para cuando estoy con la gente que tengo enfrente. Ese no dice que debo de aplicar modelo Minnesota, un modelo como el de educación para el desarrollo que se manejaba, que ahora es habilidades para la vida en centros de integración, un modelo como el que trabajaba. Entonces es retomar los recursos de los diferentes modelos y entonces hacer una intervención pertinente, no para mí, el profesionista, pertinente para la población de allá. Yo creo que cuando una atención es válida, es que la gente, sea en prevención, sea en tratamiento, cuando sale de la sesión de conmigo, se ha llevado algo. Si no se lleva algo, entonces yo nada más estoy cumpliendo con mi esquema y no estoy brindando una oportunidad, no estoy generando una diferencia en ese ser humano para que tenga una oportunidad diferente. Es como si voy y pago una consulta privada con un psicólogo, y soy psicólogo, para que no se ofendan los que son también, ¿sí? Y en esa primera sesión me escucha totalmente y no me devuelve nada. Y me dice, necesito conocerlo en 3 sesiones para después establecer el plan. No, yo necesito que hoy me dé una respuesta. No que me solucione el problema, pero que hoy me dé una respuesta en dirección a la solución de la problemática que me aqueja. Y entonces va a valer lo que le pago. Entonces, requerimos hacer que valga la pena el esfuerzo y la cobertura. Entonces, esa es una situación puntual. Entonces, desde ahí, ¿cómo podemos rescatar la experiencia de los diferentes sectores? A través, sí, de la documentación, del registro, de estandarizar y sistematizar
nuestros procesos de atención para entonces evaluarlos y poder compartirlos con otros y enriquecer nuestra experiencia a través de incorporar otras experiencias y generar experiencias de éxito compartidas. La red y este evento tienen como parte puntual esa finalidad, ¿no? Profesionalización, la atención, compartir experiencias y entonces poder hacer frente a la problemática que nos aqueja en materia de adicciones. Y una problemática que está en todos los rubros. Si hablamos de generar y evitar deserción escolar, está la problemática de adicciones. Si estamos hablando del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia, las adicciones y los adolescentes y niños son una prioridad, es decir, son poblaciones prioritarias de atención y evidentemente la atención de adicciones. Si hablamos de población penitenciaria, especialmente en los adolescentes, es fundamental la atención de las adicciones. En el estado, en el año pasado, el 95% de los menores que están en el CIRSA, que es en el Centro de Internamiento para Adolescentes, con problema de adicciones. Y lamentablemente con un serio problema donde el adolescente sale y en breve tiempo está de vuelta. Y de vuelta donde generalmente, para algunos, no para todos, el problema de su consumo es lo que lo hace estar de regreso. Nosotros ahí hemos incorporado un módulo de atención de adicciones que yo coordino y que fue una iniciativa entre la Fiscalía, en que teníamos el espacio ahí que no se usaba, era un elefante blanco de una administración anterior. Entonces, ok, me lo mostraron, ¿crees que sirva? Sí, sí sirve, podemos atender. Entonces estamos atendiendo menores que tienen un proceso, pero otros menores que cuando son detenidos por la Fiscalía, salen positivos en el toxicológico, me los envía, si no tienen un asunto de un delito asociado, me los envían. Buscamos que la familia, orientarlos, informarlos, y entonces que la familia se comprometa para de alguna manera crear la estrategia para que el menor se quede a tratamiento. Digamos que es un tratamiento voluntario forzado. Legalmente no se podría forzar porque no hay un delito todavía, pero a través de esa comisión del delito se crea una estructura donde los padres, si los involucramos, se comprometen y entonces el menor accede voluntariamente a tener tratamiento, que es algo que requerimos. Entonces, y aprovechamos algo que, dadas las condiciones del centro, podemos hacer. La norma 028 nos marca que es a partir de 16 años, ¿de acuerdo? Los centros de reclusión para adolescentes nos marca que podemos tener adolescentes a partir de los 14 años. Por ende, nos dan 2 años de ventaja. De menores que no se podría atender en otro lado, los podemos atender ahí, respetando la norma. Esta es una manera en cómo yo pienso que requerimos ser creativos para poder innovar y hacer frente. Afortunadamente tenemos algunas historias de éxito, no muchas, tenemos un año, no muchas en el sentido de que es difícil que también el personal de las instituciones vea en esto una opción. A nivel de la misma fiscalía hay gente que lo valora, gente que no, gente que eso no funciona, gente que dice que ese espacio debería de ser para otras cosas como jóvenes que requieren en vez de estar en el de adultos ahí porque su delito lo cometieron siendo menores. Es decir, requerimos de enfrentar una serie de retos y ir creando también a través de las instituciones conciencia de lo que es la problemática, información y capacitación de lo que se requiere a nivel institucional sobre cómo abordar la problemática, aprender a que el tratamiento y el abordaje de la problemática no es a través de consejos y regaños, que no es a través de culpabilizar a nadie, a los padres, a las instituciones, al gobierno, a la sociedad,
al sistema educativo, etcétera, etcétera, porque culpabilizar a cualquier otro nos quita de cualquier responsabilidad y de tomar el toro por los cuernos y hacer la parte que me corresponde en coordinación con los demás. Ese es un punto importante. En cuanto al tratamiento, a nivel institucional, hay varios retos. En el caso del estado de Nayarit, tenemos por parte del estado 2 centros de tratamiento. Uno que es Maracame, que tiene una capacidad de 50 camas. Bastante bonito, ¿sí? Digo, algunos centros privados ya lo quisieran, las instalaciones. Y tenemos lo que es el centro de tratamiento, que depende del Consejo Estatal contra las Adicciones. De hecho, en el caso de Jalisco, está dentro del mismo decreto de formación. Son los únicos 2, ¿sí? Obviamente es tremendamente insuficiente, ¿sí? Y aunque no lo parezca, cada uno de estos centros ha requerido un trabajo de que el personal capacitado valore su propio trabajo. Es decir, que le ponga un valor a su trabajo más allá de lo económico, lo vea como algo significativo para que entonces se pueda eficientar. ¿Qué veía cuando yo llegué al estado? Y no estoy diciendo que hacían mal su trabajo. Veía cosas como, ok, tuvimos la instrucción del gobernador que se tiene que atender cualquier persona que lo requiera. Entonces, de lo que estaba establecido el costo de tratamiento, que es de 45,000 pesos para cualquier persona del estado, se disminuye, es beca del 90% se puede hacer, o incluso una beca del 100%. ¿Sí? Cuando un paciente promedio cuesta al estado 45,000 pesos. Entonces, ¿cómo podemos eficientar? Bueno, había que atender a todos, etcétera, hacía el estudio socioeconómico, dar el costo mínimo de acuerdo a la condición, etcétera, para que fuera posible. Sí, entonces empezamos a ver cosas como, tenemos 50 pacientes, o tuvimos 50 ingresos. Y yo preguntaba, ¿y cuántos pacientes terminaron su tratamiento? Porque entonces había no sé cuántas fugas, tantas expulsiones por romper el reglamento y que se establece, etcétera, etcétera. No asistían familiares al proceso familiar muchas veces porque no tenían tiempo, el trabajo, etcétera. O sea, a ver, eficiencia requiere ser que paciente que ingresa, paciente que termina su tratamiento. Digamos, creo que si tenemos un 70% promedio de que alguien termine su tratamiento, en cualquier tratamiento médico, es un excelente porcentaje, ¿sí? Pero de repente aquí no era ni el 50 y a veces hasta menos. Entonces, la cantidad no debe ir versus la cantidad. Y en el tratamiento, la calidad, un primer momento en donde podemos medir la efectividad es a través de cuántos pacientes ingresan y cuántos pacientes terminan su tratamiento. Otro punto es, ¿cuántos familiares de esos pacientes, sobre todo si entendemos que un alto porcentaje son adolescentes, se involucran en el tratamiento? Si los logramos desde que se da la primera información hasta el término y después el seguimiento, el post-tratamiento, el cuidado continuo, generar ese proceso y ese compromiso, las probabilidades de éxito de esa persona, de ese adicto en particular en su recuperación, se incrementan. Las probabilidades que tenemos de éxito con un adolescente son bajas por una serie de condiciones y generalmente con la población que muchas veces atendemos, por ejemplo, en el Centro de Reclusión de Adolescentes, en el CIRSA, pues estamos hablando de familias con una tremenda disfuncionalidad, monoparentales, etcétera, y entonces, digo, ¿qué probabilidades tiene si casi lo tenemos a fuerzas? ¿Sí? Es un gran esfuerzo el que el paciente acepte su condición, dijéramos los psicólogos, tome conciencia del problema y tome acción, y dijéramos del programa de 12 pasos, pues tenga aceptación y realmente vea su internamiento y lo que ha ocurrido como un asunto de tocar fondo. ¿Sí? Y luego entonces termina aquel que se compromete, compromete en el tratamiento, lo termina, ¿qué pasa cuando sale?
¿A dónde va? Sí, lo referimos a los grupos, le damos post-tratamiento a través de terapia grupal, etcétera. Pero si la familia no está involucrada, va a regresar al mismo sistema, a la misma comunidad, en las mismas condiciones. Y entonces, ¿qué estamos generando? No me puedo centrar desde el punto de vista del tratamiento en mi feudo del centro del tratamiento, sea el más lindo y el más exitoso que sea ese centro, ¿sí? Hay centros con un gran grado de efectividad gracias a su organización y la incorporación de el sistema familiar y de ampliar su cobertura y esa red de pacientes o exalumnos, como algunos centros los llaman, o expacientes, como lo quieren llamar. Bueno, para variar, generalmente las ignoro, las diapositivas. Como verán, ese número de pacientes y esa efectividad muchas veces no va acompañada de instalaciones tan funcionales, sino del compromiso y la estructuración de su sistema de tratamiento y de esa red. Entonces, ahí en el tratamiento, esta perspectiva, un problema es una enfermedad primaria. No van ahí por depresión, no van ahí por cualquier otra cosa, por un trastorno antisocial de la personalidad, por un trastorno esquizoparanoide. Es decir, ¿y puede presentar síntomas de todo eso? Sí, nada más el problema primario es la adicción. Y si me enfoco en ello y atiendo lo que le da soporte, entonces podemos tener éxito. ¿Sí? Uno, y problema primaria, una enfermedad primaria también significa que no depende de ningún otro trastorno, aunque tendremos pacientes duales. Segundo, una enfermedad sistémica, y lo podemos ver en diferentes ángulos. Como individuo, todo el sistema está afectado. Y como familia, todo el sistema participa. Y participa, yo lo diría de esta manera, dándole soporte. Voy a hacer algo que acostumbro, que es balconearme. Hijo, yo hubiera jurado cuando estudiaba psicología que no me iba a dedicar a esto, como buen hijo de alcohólico. ¿Sí? Desde mi punto de vista, todo el problema era mi papá. Además, cuando yo nací, ya era alcohólico. ¿Sí? Cuando la primera vez que fui a terapia, que no fui voluntario, sino era una condición para pasar una materia aquí en la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Psicología, la primera vez que hablé sobre mí, me dijo el terapeuta, y no se me olvida, casi le recordé que tenía mamá, lo hice pero en silencio, me dijo, ¿y tú qué has hecho para que todo esto sea así? Entonces, pasaron 3 sesiones más de grupo en las que no volví a hablar de mí, hasta que me cayó el 20. Y entonces me di cuenta, y eso se lo agradezco mucho al psicólogo que me dio esa terapia, cuando tomé conciencia de eso, empecé a decir, ok, yo decidí estudiar la carrera, no porque mi papá quiso, sino porque yo estaba tan enojado a él que necesitaba buscar una carrera que fuera de medio turno porque no estaba dispuesto a pedirle un centavo. Y entonces tenía que trabajar, cuando yo sabía que tenía todo el apoyo. Yo me he hecho cargo del negocio porque creo que si no lo hago, el negocio se va al carajo. ¿Sí? Y entonces, años y años, cada vez que él bebía, yo tomaba su bebida, la tiraba. Ninguna historia de esto ustedes la conoce, ¿verdad? En su propia familia. Algo nuevo. Entonces, obviamente, él, muy enojado, aparte que estaba alcoholizado o a medio chiles, ¿sí? Me corría del negocio y me decía una sarta de barbaridades. A lo cual yo contestaba, el que está haciendo el ridículo eres tú, el que está tomando eres tú, así es de que lárgate tú. Y yo lo estoy diciendo que lo hacía a los 12, a los 14, a los 16, a los 18 años. ¿Y qué creen? Cómodamente se iba. Hasta que un día, accidentalmente, sucedió la misma escena, me corrió y por primera vez me fui. ¿Creen que ese día él siguió tomando? No. Ahí descubrí que lo estaba alcahueteando. Y que además
yo tenía una serie de ganancias de eso. Y que para mí, aunque me molestara tremendamente que bebiera, hasta antes de sumarse, yo lo veía bebido, me encolerizaba, independientemente de lo que me dedico, independientemente de todo. Es algo que era mejor darme la vuelta que enfrentarlo, porque enfrentarlo era decirle de que se iba a morir. Ahora ya no se lo puedo decir. Entonces, fue una gran sorpresa y ahí pude entender que yo había tomado mis decisiones basado, justificándome en él, pero además teniendo ganancias secundarias. Siendo el sexto de 10 hijos, era el único que no tenía que pedir permiso. El único que podía contradecir la negativa o la autorización de permisos de mi papá sobre mis hermanos mayores. El único al que le regalaron carro. ¿Sí? Entonces, era una dinámica entre mi papá, mi mamá y yo. Mis hermanos obviamente me dejaron de hablar, como era de esperarse, ¿sí? Pero donde yo tenía el poder. Un poder que pagas un precio. Y donde evidentemente, aunque no fuera lo que yo quisiera, necesitaba que mi papá siguiera bebiendo. Y en otra ocasión, en un grupo de orientación, cuando trabajaba en centros de integración juvenil, en un grupo de orientación a familiares, una señora dice, es que no, ¿cómo puede ser que yo obtenga ganancias? Y contesta otra, aquí está mi esposo, está mi otro hijo. Trajimos a un hijo a tratamiento. Ella dice, él tiene 2 años sin beber, cumplido, etcétera, se hace cargo, bla, bla, bla. Y a veces no sé qué hacer. ¿Qué he pensado? En ir a comprar la botella y dársela. Aunque sé que es lo que no quiero. Pero el asunto es que me está costando tanto trabajo relacionarme con mis hijos sin usar eso de pretexto. Sin la justificación, es decir, no sé cómo relacionarme ni con él ni con mis hijos sin el asunto de su adicción, de su consumo. Ya no lo puedo descalificar, ahora tengo que establecer un tipo de relación. Y entonces esa parte, esa dinámica social que cuando la has vivido y cuando no la has vivido, si la puedes visualizar, te da una visión mucho más amplia del problema y por lo tanto también una visión mucho más amplia de la solución. Si vemos que la solución no nada más está en el individuo, sino está también en la familia y en la sociedad, ¿es un gran reto? Sí, pero también es una gran oportunidad. Una gran oportunidad si nos estructuramos como instituciones gubernamentales, de la sociedad civil, con los grupos de familias, con las iglesias, etcétera, y podemos conformar socialmente una red que nos dé mutuo apoyo y mutuo soporte para prevenir en los casos que así sea factible, prevención primaria me refiero, para intervenir y para crear mejores condiciones sociales de calidad de vida, de interacción familiar, que finalmente eso lo previene, y mejores condiciones para la recuperación de los adictos de cualquier edad, hombres, mujeres. Hay algo que cuando uno trabaja en esta área, para que esto valga la pena, a pesar también de lo frustrante que es tener claro que cualquier persona, cualquier adicto, es capaz de resolver su problemática y merece la oportunidad, pero también tiene las condiciones de generar para sí, con el apoyo, una calidad de vida insuperable. Y he visto en la experiencia, lamentablemente no en todos los casos, que eso es lo que me gustaría, pero aquí no cumplen deseos, ¿sí? Historias donde las condiciones son tremendas, tremendamente adversas, donde la familia dice, literalmente he escuchado cosas como de ese perro no quiero saber nada, y donde hoy la familia puede decir estoy orgulloso, etcétera, gracias, pero es un trabajo donde yo profesionista debo acompañar a la familia para ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que ha vivido, poder acceder a la ayuda, porque ir a la ayuda, por ejemplo, ir a un grupo de Al-Anon o ir a terapia no estaría fácil.
Y si yo profesionista le digo que te vas a sentir incómodo, etcétera, que las primeras 5 sesiones dices, demonios, ¿qué estoy haciendo aquí? Etcétera. Estos que están peor que yo me van a ayudar, a apoyar. Entonces, si acompaño en ese proceso, la gente se compromete. Pero yo soy quien sabe, se supone que yo soy el experto, ¿sí? En eso y en cómo. Y el cómo es fundamental en esto. Se llama acompañamiento, se llama eliminar y aprender a eliminar los juicios. Esto no se trata si está bien o mal, se trata de qué son sus circunstancias, de ser empático, tomando toda la distancia del mundo, ¿sí? Sabiendo, poniéndome en sus zapatos, pero sabiendo que no son los míos. Es una manera en que yo puedo definir empatía, tomando distancia, puntualizando cuáles son sus necesidades para entonces llevarlo. Cuando logramos esto en una institución, sea gubernamental, sea privada, sea de la organización civil, en un establecimiento, los retos que nos ofrece el tratamiento los podemos sobrellevar. Cuando funcionamos al interior de las instituciones como un equipo, podemos generar condiciones para que también los pacientes, sus familias, funcionen como un equipo. Antes nos decían que había que predicar con el ejemplo. Ahora en los talleres de transformación dicen que si va a ser, depende de mí. Es decir, para dar algo lo tengo que tener. Entonces, cuando la comunidad terapéutica, el equipo profesionista funciona de esa manera, como un equipo, integrado con sus diferentes funciones, con sus roles, etcétera, etcétera, entonces eso lo proyecto ante la comunidad, es decir, puedo ser fuente para que esto se dé y hacerlo. Yo creo que entonces, ¿sí? En el tratamiento debemos de establecer que no es lo mismo número de pacientes, eso está en una... Uy, eso ya lo dije hace 3 horas, ¿no? Ok, eso sí lo voy a decir. Hay que entender varias cosas. Número de pacientes que ingresan a tratamiento, número de pacientes que concluyen satisfactoriamente su tratamiento, es un punto a valorar para hablar de eficiencia. Más allá del modelo y de casarme con el que sea. Llámenle Minnesota, llámenle de las Flores, llámenle como le quieran llamar, no importa el nombre. Número de pacientes donde sus familias se involucran activamente en el tratamiento. Programa familiar, asistencia a sesiones de grupo de apoyo, cuidado continuo, etc. Y algo importante, para todos los establecimientos, usamos muchas veces la norma de que el tratamiento debe de ser voluntario como para batear a los familiares. Generalmente el adicto no es el que pide ayuda, es la familia. Entonces, si el otro no quiere, hay un montonal de trabajo que se puede hacer con la familia. Si yo le dedico, la acompaño, no sé, incluso a veces en 1 o 2 o hasta 3 sesiones, el paciente llega al tratamiento voluntariamente, porque le doy herramientas para trabajar con límites y reglas, y entonces eso facilita que el otro asuma. Y la gente está dispuesta, incluso dispuesta a que, ahora me robó, ahora sí. Recuerdo a alguien, espero no fastidiarlos con mis anécdotas, ¿sí? Me habla un domingo y me dice, dígame, ¿qué hago? Porque mi hijo se acaba de robar la camioneta de su abuelo y a lo mejor lo agarra la policía. Pues no se espere a ver si lo agarra. Llámele usted a la policía en el municipio de Jalisco, ahí junto a la ciudad de Tepic. Y, ok, ¿y qué hago? Pídale a la policía que lo lleve al centro de tratamiento, punto. No lo vaya a sacar nada, pero es así. O si no, procede el asunto. ¿Está dispuesta? Sí, hay riesgos, ¿eh? Ok, sí, lo hizo y entonces su hijo llegó a tratamiento. Lo cual le venía diciendo a la mamá que sí quería, la mamá nunca le decía cuándo. Entonces es cómo apoyar para precipitar y cómo acompañar para manejar los miedos que tiene la familia. Entonces ahí hay mucho que hacer. Y también que la familia pueda entender que requiere apoyo y que esto es una enfermedad, no es que su hijo sea bueno o malo, porque también nos llegan y dicen, es que, o hasta el marido, ¿no? O la esposa, es que antes era así. Bueno, es que esta enfermedad va deteriorando y es la enfermedad del nunca antes había pasado esto. Y todos los días pasa algo nuevo y diferente, nada más que cada vez más grave. Entonces, ahí hay un gran trabajo por hacer y que aquí a muchas instituciones
sobre el asunto de que es voluntario, me lavo las manos. Es que es voluntario, no podemos hacer nada, ¿no? ¿Cómo que no? Podemos orientar, informar, orientar, para que entonces la familia genere algo de movimiento en su dinámica y la persona, el paciente identificado, pueda acceder a tratamiento. Entonces, ahí, esta es una parte que las instituciones de gobierno debemos tener muy puntualizada y que es una atención válida y un tiempo que si se lo dedicamos va a tener grandes frutos. Porque además cuando ese paciente llegue, ya le avanzamos un montón con la familia. Y eso nos facilita bastante el trabajo. O como, por ejemplo, que la familia vaya el paciente decida a quién se le da información o no, a quién se le invita o no a su proceso familiar. En gobierno eso se respeta. Entonces, bajo justificación, yo recuerdo porque yo envié a alguien de aquí de Ciudad Guzmán para allá, me pidieron la ayuda a través de mi familia, y yo una condición le dije, es que ustedes vayan a tratamiento. Nada más. Sí, estamos hablando de un hijo de 42 años, el cual fue a tratamiento para obtener el apoyo económico de la familia. Digo, como suele ser. Entonces la terapeuta, la psicóloga me dice a mí, cuando la familia se queja conmigo que no los invitaron, me dice, es que él no quiso. A ver, tu responsabilidad como terapeuta, aunque yo no haya dado la indicación, como su jefe, ¿sí? Es trabajar con la familia para que vaya y trabajar con el paciente para que acepte que vaya. No nada más no quiere y entonces me lavo las manos. Y eso es con cualquiera. Y en este caso es así. Le vas a decir al paciente que si su mamá no va al programa familiar, y aunque él ya lo haya tomado solo, él lo vuelve a tomar, entonces no tiene apoyo. Para nada. Cero apoyo. Entonces que salga y ni van a ir por él. Oye, ¿creen que aceptó el paciente que fuera? Claro, ¿sí? Pero entonces las condiciones, la mamá ya había aprendido que todas esas condiciones eran durante el tratamiento y después del tratamiento. ¿Qué me toca, qué no me toca? Y no es pobrecito el hijito. ¿Sí? Número de pacientes que abandonan el tratamiento. Aquí es importante analizar los factores que lo determinan. Factores que no podemos siempre responsabilizar al paciente, así se haya fugado, se haya brincado o lo hayamos expulsado. Es, ¿qué de mi equipo? Es la parte que podemos reestructurar, modificar para que no se abandone el tratamiento. O qué trabajo de esto requiero reforzar incluso con la familia o como equipo. Número de pacientes que se involucran en el proceso de seguimiento, cuidado continuo. La mayoría de los centros ofrecen un servicio de post-tratamiento, así como las familias, independientemente de que el paciente identificado lo haga o no. ¿Sí? Esto, si establecemos un análisis clínico de nuestro quehacer y lo compartimos con otras instituciones, entonces vamos a tener que nuestros tratamientos van a potenciar la recuperación, es decir, la resiliencia de la solución de los problemas de cualquiera de nuestros pacientes. Y entonces su mejor dotación de herramientas nos va a llevar a tener mayor producto. Yo diría, a manera de conclusión, entonces, que una visión crítica de nuestro quehacer cotidiano, el es tener la apertura a otras experiencias, el aprender de los otros, el integrar diferentes modelos y el poder adaptar con una visión sistemática, con una visión en generar las mejores condiciones para prevenir el problema, pero también para atender el problema cuando ya está, nos puede, con la sistematización de las experiencias, brindar grandes oportunidades para que nos adaptemos a atender las necesidades de la población y a que el problema de las adicciones vaya encaminado, digamos, a no crecer y a brindar las mejores oportunidades a esta población. Por cada adicto, al menos 10 personas mínimo, ¿sí?, resultan afectadas. Pero eso sí lo ponemos en el entorno inmediato. Pero a nivel social, los costos están siendo sumamente grandes. Los costos en cuanto a familias, en cuanto a salud,
y en cuanto a deterioro social, está muy implicado. Entonces, simplemente centrarnos en el problema de adicción. En el problema, que yo creo que esto en todos los estados, el problema de seguridad ciudadana, pues obviamente las adicciones es uno de los grandes factores de riesgo, ¿sí? Y la población infantil y adolescente son una prioridad, pero no podemos atender esa prioridad si no atendemos a los padres. Y si las instituciones de salud, educativas, sociales, no estamos integrados y no le ponemos una dirección. Entonces, como dicen en el programa de 12 pasos, juntos sí podemos. Nada más hay que ponerle acción con dirección. Muchísimas gracias. ¿Van a hacer preguntas? ¿Sí? Ándale, ¿quién fue? Ese ánimo. Si alguien tiene preguntas, comentarios, protestas las dejamos para después, por favor. No, yo dije, gracias. Muchísimas gracias. Pero lo de protestas no era por el ánimo, Gerardo. Fue preguntas, dudas o comentarios. Las protestas las dejamos para después. O sea que esas no las estoy pidiendo. Gracias. Rosa María Valeriano Sánchez, psicóloga. Me interesa mucho lo que estás haciendo en relación a la importancia que le das a la inclusión del tratamiento a la familia, incluir a la familia para que alguien se rehabilite. ¿Tienen algún programa que esté dando resultados en relación a qué temas, cuántas sesiones, cuál es la estrategia para trabajar con los padres, que esté ya comprobado que ejerce un beneficio en los familiares y por lo tanto una mejora en la persona que está en rehabilitación? Y segundo, muy bien que se tome el área clínica o familiar o educativa, pero ¿qué hay en cuanto a los determinantes sociales? O sea, cuando ya está rehabilitado esa persona, ¿qué condiciones presta el Estado de Tepic para rehabilitar a un adicto en recuperación, donde le ofrece trabajo, un buen ambiente familiar, una buena situación de salud, que de hecho todo eso se considera que son las causas de las causas, ¿sí? Los determinantes, los que causaron la enfermedad? ¿Qué condiciones hay ahora que el Estado esté ofreciendo para que este adicto no vuelva a recaer y por lo tanto sí pueda rehabilitarse? Ok. En relación a la primera pregunta, la mayoría de los centros de tratamiento tienen un programa que llaman programa familiar. Basado en mi experiencia y en lo que yo he visto, aunque es más retante, que funciona, es que ese es un programa que requiere ser donde estén familiares y paciente, no por separado. En el caso del Estado, en los centros del Estado, se hacía por separado, dado que así se les formó por la institución que los capacitó, así lo venían haciendo de manera sistemática. Entonces, yo les cambiar y modificar el programa familiar, primera condición para que fuera en conjunto, paciente y familia, y no nada más fuera una sesión de lo que se llama de manera genérica encuentro familiar, que es un momentito donde se dicen cosas y se acabó. Era que la información y lo que se trabajaba en todo este programa, y además para que le hiciera honor a su nombre, familiar, debería de ser integrado paciente y familia. Y en donde las temáticas van desde primero concepto de enfermedad, algunos aspectos médicos que se le da a la familia, que le quede muy claro, codependencia, roles familiares, donde también fuera vivencial. Hay un ejercicio que yo hago que se llama escultura familiar, que es una manera dinámica, divertida además,
de mostrar cómo se da esta dinámica y entonces ellos puedan entender lo que se les está explicando. Y también donde se incluye el manejo de conductas facilitadoras, es decir, límites y reglas, y que ellos puedan identificar en su caso particular cuáles son. Aparte de comunicación asertiva, manejo de sentimientos, quizás algo muy típico que tiene muchísimos años, no es de nuestra creación, lo que se maneja la lista de sentimientos, y luego, para concluir, la familia hace un plan de cuidado continuo para sí, y el paciente llena un compromiso. Es algo, dos cosas que nos hacían. Debo decir que eso yo lo aprendí en una de las clínicas cuando me mandaron capacitación a Estados Unidos, y de ahí lo retomé. Entonces, este compromiso, que no tiene ninguna validez legal, dice que después de terminar mi tratamiento es mi responsabilidad, basado en abstinencia total de cualquier sustancia química adictiva, trabajar el programa de los 12 pasos, asistir regularmente, aunque requiere ser diario, a grupos de AA o NA, lo que haya, el que esté más cerca es el que funciona, ¿sí? Tener un padrino o madrina según sea el caso, y pedir ayuda antes de volver a consumir. Por lo que si llego a recaer, autorizo a mi familia a tomar las acciones siguientes. Debe de poner 3 acciones. 3 consecuencias, lo firma el paciente, lo firma la familia, se lo queda a la familia. ¿Tiene validez legal? No. ¿Sirve para algo? Sí. La familia sabe que es abstinencia total, porque aún después del tratamiento muchos dicen, el alcohol no es el problema. O X, el problema es la enfermedad, no es la sustancia. Y luego esa es la que me tengo que hacer cargo. ¿Sí? No es que sea adicto a y a y a. Soy la enfermedad de la adicción y con un consumo de A. Y si ya lo ponemos en categorías de diagnóstico, pues ya lo pondremos ahí sí especificamos las sustancias. Entonces, eso creo que ha funcionado mucho más. Pero el incluir, esa fue una primera modificación que hicimos. 2, el incluir desde el principio, desde la información, acá hay un departamento de admisiones, el que la familia tenga la orientación, él desde el inicio, se ingrese o no el paciente identificado, la familia es derivada a grupos de Al-Anon y hay que tomarse la molestia de llevarle un directorio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. ¿Dónde, qué horas? Y cuando el paciente no quiere, muchas veces se le cita 2 o 3 veces para que llegue. Entonces, eso lo ha favorecido, porque entonces ahora el grupo institucional de Al-Anon y de AA, entonces tiene una mayor asistencia de familiares y también se les apoya con que vaya personal periódicamente, siempre y cuando hagan su parte. ¿Para qué? Para generar que el grupo tenga crecimiento, porque nada más las juntas no funcionan si es un asunto de cuerpo presente, mente ausente, sino de participación activa. Entonces, eso sí ha funcionado. Y es difícil y retante porque muchas veces la institución es el encargado de conectar los cables, ajustar los tornillos y de regresármelo siendo otro. Entonces, nosotros aclaramos que es el mismo, y esto lo he hecho incluso en centros privados. Es el mismo nada más con 30, 35 o lo que dura el tratamiento según sea el caso, ¿sí? De abstinencia y con algunos elementos y buenas intenciones. Entonces, hoy necesita ponerle acción. Considerando y ahí manejando, sí, el concepto de que es una enfermedad incurable. Punto. Entonces hablamos de que está en recuperación, no recuperado, ni nada por el estilo. Luego, eso en cuanto a la primera. Eso ha sido lo más complicado. Esto lo hicimos primero con Maracame, ahorita lo estamos empezando a hacer con el otro centro. Y claro que tenemos una resistencia del personal, ¿sí? Y no puedes llegar y decirles, yo soy la autoridad, yo te digo y lo haces. Es un asunto de enrolarlos para que vean el valor, de enrolarlos para que vean la diferencia y entonces se puedan comprometer. En cuanto a la segunda pregunta, que espero que no se me haya olvidado, ¿sí? Es decir, nosotros no tenemos en el Estado ningún patronato que cubra las necesidades de los pacientes, ¿sí? Una vez que salen, como empleo, etcétera, etcétera. Lo que sí hemos hecho es, conjugando recursos de otros programas, por ejemplo, conseguirles una beca, que es el mismo Estado, pero no es que yo tenga una estructura, ¿sí?
como para que vayan al ICATEN a capacitación para el trabajo, a conectarlos con la red gubernamental para que accedan, pero donde ellos tienen que tomar el papel activo. Esto ya no es una política de Estado, esto es un asunto de mi visión personal. Yo no creo que yo le deba resolver todo al adicto. Él debe de potenciar sus recursos, porque si no caemos en el asunto del asistencialismo, y nosotros tenemos un serio problema con eso en la población, ¿sí? Donde todo es responsabilidad del Estado que me brinde. Entonces, aquí hay que generar la participación de la comunidad, de la familia, y de que ellos se muevan a buscar. Entonces, ¿qué se les da? Los orientas para que ellos vayan y accedan a los apoyos que hay, pero donde yo no se los tengo que brindar. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me invitaron a trabajar en el gobierno del estado, que platiqué con el gobernador, me dice, se trata de esto. Entonces, cuando íbamos en el camino, iba su esposa, él y yo, y el chofer. Y él dice, si tiene que ser gratis, que sea. En corito, sin ponernos de acuerdo, su esposa y yo dijimos, no. Porque eso pierde un valor terapéutico. Si alguien puede pagar 5 pesos, que pague 5 pesos. ¿Y es un esfuerzo pagar 5 pesos para esa persona? Sí. Pero si alguien puede pagar 30, 30. Porque los recursos son limitados. Y el asunto es poder ampliar. Si no, entonces, ¿de dónde? ¿Por qué ningún estado hoy, por hoy, está abriendo hospitales psiquiátricos del estado? ¿Por qué? Porque van y te los depositan ahí y es extremadamente costoso y los recursos no alcanzan. Entonces necesitamos generar este asunto de participación. Entonces es información, orientación y a qué lugares pueden acudir, pero no se lo resolvemos. Yo recuerdo cuando trabajé aquí con población penitenciaria que había un patronato para gente en liberación, donde las necesidades de la gente que obtenía su libertad y sus familias en el patronato, como decíamos. Había una parte que era gobierno del estado, ¿sí? Y otra que era organizaciones civiles. Y entre todos veíamos los casos que había. Y veíamos qué le podíamos ofertar. Pero ofertar no significaba dar. ¿Sí? Y ofrecíamos alternativas. Lo mismo creo que puede funcionar en este sentido. Y donde se puede apoyar, pero no resolver. El que lo tiene que resolver y ser protagonista es la persona y su familia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, yo tengo una. Yo soy Heriberto Chávez Dávila, soy director general del CIAD de Cananea. Pues estaba hablando usted ahorita de los pasos, y pues los pasos es la brújula, ¿no?, de la recuperación. Es para llegar a darnos cuenta de la enfermedad que tenemos, que es para toda la vida. Pero, por ejemplo, estaba hablando ahorita de la intervención entre niños de 12 y 14 años y adolescentes. Entonces, esos niños, por ejemplo, la mamá cuando va y pide ayuda, que van con las autoridades, con ustedes, ¿cómo los manejan? Por ejemplo, le dicen a la familia que deben de practicar los 12 pasos, conocerlos ellos primero, los padres de familia, para podérselos implantar a sus hijos, porque no son candidatos a estar internados en un establecimiento por la edad. Como dice usted, el gobierno no tiene la capacidad para meterlos a todos. Y de hecho, pues, a como yo veo las cosas, andan muchos afuera que deben de estar internados, que ya tienen una edad un poquito mayor y que ya son adultos, pero las leyes no nos dejan que los internemos, que porque los derechos humanos. Entonces, ¿cómo maneja usted los pasos con esas familias o inclusive con las autoridades? Porque estaban aquí muchos personajes ahorita que inauguraron. ¿Cómo le hacen, pues? ¿Y cómo ustedes manejan los pasos con ellos, del 1 al 3, del 3 al 6 y del 6 al 12, o los capítulos o las tradiciones? Yo tengo 15 años en recuperación, pero tengo unas poquitas dudas, y esas son unas dudas porque yo quiero saber cómo manejan a los niños y a los adolescentes, porque tengo talleres de consejería en adicciones y vine a prepararme un poquito mejor. Okay. Pero quiero ir a la par con ustedes y tener una mejor visión de la que ya tengo. Es todo. Bueno, en el tratamiento de niños, el cual no tenemos, el manejo es sustancialmente diferente y la manera de diagnosticar es diferente. Ahí sí hacemos una seria diferencia. No podemos incluso incluirlos en el asunto de los 12 pasos. Es un proceso
en donde hay, lo manejan como un proceso formativo educativo. Entonces, donde trabajas desde las cuestiones escolares, relación familiar, actividades comunitarias, deporte, etcétera, para incluirlo. Y voy a poner el ejemplo, con el trabajo de los niños de la calle, ellos estudiaban, trabajaban, recibían un sueldo, aunque hacían escobas, carpintería y demás, trabajaban en la huerta, teníamos huerta de pollos, una granja de pollos, perdón, etcétera. Con la granja de pollos, de hecho, era en lo que trabajaban los menores, dándoles la comida. A la hora de matarlos todo, personal y todos los menores, participábamos y los vendíamos al mismo DIF. Y los chavos podían salir del lugar y ellos participaban en asambleas semanales donde se tomaban las decisiones, tenían voz y voto. Cuando llegaba un chavo nuevo, lo cual era voluntario ahí, con los que trabajaban en la calle lo invitaban y demás, al mes en una asamblea, los menores y el personal decidían si se quedaba o no, o si se le daba una nueva oportunidad, si seguía a prueba. Y entonces, eso creó una comunidad y una dinámica donde incluso los menores que antes se drogaban, prostituían, etcétera, sí, prohibieron que se fumara. Y en aquel entonces se podía fumar donde quiera. Hasta en el salón de clases fumábamos. ¿Sí? Entonces, hasta ellos prohibían, pero les tendríamos que dar la autoridad. ¿Eso incluye riesgos? Sí. Pero entonces no podíamos meterlos en el asunto del programa de los 12 pasos. Con los adolescentes, sí. Funciona y da contención. Requerimos adaptar nuestra manera de manejar los pasos con un adolescente, sí. Digo, ¿cómo me dices que soy impotente cuando a los 14 años me quiero tragar el mundo? De una tajada, ¿sí? Aunque me atragante. Entonces, es irlo viendo y dándole estructura. Ahora, con los papás es importante grupos de orientación, algo que se le ocurrió a quien ahora es la directora del SECA, allá tiene la secretaria técnica del SECA, es empezar a formar grupos de padres, ¿sí? Y entonces trabaja con ellos cuestiones desde reglas, límites, establecer horarios, que no se negocian. Flexibilidad no tiene que ver con negociar, flexibilidad tiene que ver con que sean adecuado a las necesidades, etcétera. Y que el menor, a mí me gustaría mandarlos a un lugar a que se internaran, pero no hay. ¿Sí? Entonces, lo trabajamos con tratamiento ambulatorio, de tal manera que se puede ir incorporando. Con adolescentes, entonces, trabajas los 12 pasos y en el centro de tratamiento solamente trabajamos de manera formal primero, segundo y tercero. ¿Sí? En alguna ocasión con algún taller del cuarto paso y aclaramos, es un cuarto paso de internamiento. El cuarto paso y el inventario requiere ser tiempo después de que tengo experiencia en la recuperación, pero les puedes explicar, etcétera. De hecho, se les explica que son los 12 pasos, pero ahí trabajamos de manera formal, primero, segundo y tercero, que quienes nos dedicamos a esto, hablamos de que es la base espiritual del programa y de la recuperación, obviamente. ¿Habrá otra? Y si ya me comí. Bueno, creo que todavía tenemos tiempo, ¿no? Señora. Por acá. Ahí le llevan el micrófono. Mi nombre es Rosa Barba González, del grupo Cristo Esperanza de Vida Nueva, Guadalajara. Mi pregunta, licenciado Hernández Padilla, es para usted, en el sentido de que algo que me llamó y me parece muy importante dentro de su exposición es cómo ve usted la adicción como un problema de salud. ¿Qué tanto en su experiencia toma usted en cuenta la red de ayuda dentro del programa que usted tiene en cuanto a la parte neurológica, psiquiátrica? ¿Cómo ha sido su experiencia de usted? Hombre de negro.
Ok. Ha sido variado, depende de las instituciones. Por ejemplo, en 2 de los centros era fundamental. De hecho, una de las cosas que se firman es la interconsulta, la autorización de los procedimientos médicos y la interconsulta desde que ingresa el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué atención requiera, sobre todo si llega intoxicado, que es lo normal. Entonces, a veces hay que hacer una serie de valoraciones. Entonces, depende de la condición de cada uno de los pacientes, la valoración tiene que ser más profunda o incluso enviar a un asunto de otro nivel. Y eso no nada más para cuestiones neurológicas o psiquiátricas, sino incluso médicas. Donde a veces lo tienes que se vaya al hospital, lo estabilicen y luego que me lo traigan, porque luego se me muere acá. Y que a quien se nos ha muerto un paciente alguna vez en la institución es muy complicado. Entonces, eso es fundamental. A nivel estatal, en estos ambos centros hay una valoración médica y una valoración psiquiátrica que se hace ahí. Dependiendo de esas valoraciones, entonces se les envía a hacer el estudio que se considere pertinente, por ejemplo, neurológico, que es algo a veces importante. Yo cuando llegué al Estado, y aquí es donde me ponen de criticón, que cuando me invitaron aquí esto de política, una visión crítica de las políticas, bueno, sí lo soy. Yo les decía que Nayarit era el estado con más población psiquiátrica en el mundo. Y no porque crea que la tiene, sino porque me encontraba cada rato con que es que este paciente es psiquiátrico. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo que el personal, además que es un criterio de exclusión? Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿cómo el personal necesita entender que no es lo mismo tener un síntoma psiquiátrico tradicionalmente debido al consumo, pero que con el proceso médico de desintoxicación y estabilización el síntoma entra en remisión porque es causado por el consumo? Imagínense a alguien que se está metiendo todos los días, aquí ya me salió lo de terapeuta en adicciones con el lenguaje, ¿sí? 1 onza de cocaína diario, y me ha tocado. ¿Tendrá pensamiento delirante? Si tiene celos, ¿van a ser paranoides o van a ser más o menos moderados? Definitivamente su sintomatología va a ser así. ¿Qué evalúo? Lo incluyo en el proceso de desintoxicación. El médico y el psiquiatra saben hacer bien ese asunto. Incluso muchas veces le dan a un medicamento, un antipsicótico, que lo ayuda a estabilizarse. Ok, termina ese proceso y entonces valoro. Porque si no, entonces estoy mandando a todo el mundo. O como una vez alguien le dijo a un paciente, es que viene alcoholizado. Vengo a un centro de tratamiento. ¿Sí? Entonces no puedes poner que lleguen a un centro de tratamiento que no vayan intoxicados. Por lo menos, aunque vaya intoxicado, pero que se pueda ubicar, ¿verdad? Eso sí, no los podemos admitir inconscientes. Y algunos psiquiatras, no todos, de repente te los mandan con una bomba de tiempo que no saben ni dónde están. Y que ya no es por el consumo. Entonces, es establecer un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Si cuando lo tengo en mi primer acercamiento, tiene una sintomatología que se asocia, es diferenciar si esto es debido al consumo de sustancias. Luego, después de la intervención médica, proceso de desintoxicación para su estabilización, que lo que haces es manejar el síndrome de abstinencia y los síntomas, entonces haces una valoración. Y ahí muchas veces es donde requieres la intervención del neurólogo o del psiquiatra. No es que no se requiera, pero no es tampoco que en todos los casos se requiera. Si yo mando a cualquier paciente que recién llega a tratamiento a hacer un mapeo, seguramente va a salir con daño. Entonces, pero si voy yo, creo que también, o cualquiera, ¿no? Tengamos o no problema de adicción en remisión, de todas maneras. Pero sí es fundamental.
Estaban solicitando un nombre de negro. Ya. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Ok. Nos sentamos un ratito, seguimos, por favor, le vamos a darle la cordial bienvenida para un evento especial al maestro Alberto Castellanos, rector del CUSEA, por favor, un aplauso para él. Por favor, Muy buenas tardes a todos y a todas. En este evento especial estamos dando el inicio a la entrega de reconocimientos que va a hacer el maestro Alberto Castellanos, rector del CUSEA, y le damos la cordial bienvenida también al maestro Alberto Becerra, y agradecemos a todos los señores y señoras que se encuentran en el estrado del presidium. Al señor Esteban Ramírez Álvarez, presidente de la Confederación Mexicana para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones. Al señor Sergio Ramos Fletes, presidente de la Red Mexicana de Tratamiento y Prevención de Adicciones, AC. A la maestra Laura Martínez Dunstan, secretario de la Confederación Mexicana para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones. Al señor Alfonso Durán Ortiz, director general del Consejo Municipal contra las Adicciones en San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. Al maestro José Alberto Becerra Santiago, secretario académico del CUSEA. Al maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y anfitrión de esta casa. Vamos a hacer siguiente punto, vamos a hacer la entrega de reconocimientos por parte del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del CUSEA, a la ingeniero Sandra Gabriela Lecona González, que es la representante general de la OEA en las adicciones, por favor. Buenos días todavía a todos de nueva cuenta. La verdad es que para su servidor y para todos los que trabajamos aquí en la Universidad de Guadalajara, lo mínimo que podemos hacer es agradecer a la ingeniera Gabriela Lecona, Alejandra Gil, por supuesto, por la confianza que nos han dado, que han depositado en la Universidad de Guadalajara para realizar todas las actividades de formación, de capacitación, para la elaboración de muchos materiales que hemos venido trabajando. Y lo mínimo que podemos hacer es realmente entregar este pequeño reconocimiento por su emprendimiento social en pro del desarrollo de capital humano para la Consejería en Adicciones en los diferentes estados de la República Mexicana. Es un reconocimiento que firma el rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Iscoa Tonatiuh Bravo Padilla, y su servidor como rector de este centro universitario. Ingeniera, pues, le agradecemos muchísimo, ¿no? Y le pedimos de favor que nos haga el favor de entregarle esto a Alejandra Gil, también con mucho aprecio, con mucho reconocimiento de parte de la Universidad de Guadalajara. No, gracias a usted. Ahora, si me permiten, maestro, vamos a romper tantito el protocolo de lo que estaba en relación,
y le vamos a dar el uso de la voz a nuestro presidente de la Red Mexicana de Tratamiento y Prevención de Adicciones, al señor Sergio Ramos Fletes. Por favor, un aplauso para él. Buenos días. Un saludo cordial, honorables miembros del Presidium. Un saludo fraternal a todas las personas representantes de las diferentes instituciones que hoy nos acompañan. Su servidor actualmente tengo el honor de representar la unión de varios actores sociales, de directivos de establecimientos y de distintos colaboradores que, ya sea desde su función pública o desde su trabajo como organismo no gubernamental, dedican su tiempo y sus esfuerzos a contribuir con la compleja misión de generar estrategias para atender las diversas adicciones presentes en el mundo actual. Mis palabras expresan el compromiso que muchas instituciones como las que pertenecemos a las diferentes redes que hoy nos encontramos, tenemos con las personas que padecen la adicción. Nuestra tarea ha sido acompañar personas que se conducen en un proyecto de muerte a revalorar sus proyectos de vida. Quiero agradecer a las diferentes instituciones que han auspiciado este histórico congreso por su fundamental apoyo para llevar a cabo esta estratégica articulación de Estado, universidad y sociedad en general. Agradezco a la Universidad de Guadalajara, al Instituto Jalisciense de Asistencia Social, a la Secretaría de Salud Jalisco, al Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco, a las diferentes redes de establecimientos y a todos los expertos que compartirán sus conocimientos. Asimismo, quiero agradecer la presencia a este congreso de la ingeniera Gabriela Lecona, coordinadora Proxer de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, quien viene liderando el proceso de certificación de consejeros en adicciones, fruto del cual se graduarán el próximo semestre los primeros consejeros certificados del país en esta materia. Distinguidos representantes de las instituciones, gracias por permitirnos hacer equipo con ustedes. Estamos listos para apoyar todas aquellas iniciativas que busquen dignificar al ser humano que se enfrenta con problemas de salud pública, como las adicciones y sus situaciones asociadas. Muchos de los cuales, después de haber jurado que con una sola dosis, una única y pequeña dosis de sustancia preferida, el mundo se convertía en un bello paraíso rosado, en el que nada duele, nada preocupa y en el que todo puede esperar. Han despertado en un desolador desierto de desesperanza, enfermedad y muerte. Es por esto que con todo el ánimo y la voluntad posible, un conjunto de individuos nos reunimos, unos representando organismos u otras personas físicas, para conformar la Red Mexicana para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones, que tiene por objetivo general el llevar la educación en materia de prevención y tratamiento de forma actualizada, muy profesional e innovadora, pero expuesta de una manera sencilla y de fácil comprensión a todo aquel que quiera aprender o para aquel que sea su necesidad aprenderla. Otro fin de esta red también se aboca a homologar criterios y a promover a que se lleven a cabo prácticas correctas en todo tiempo y forma, a que el desempeño de nuestras funciones sea el principal ejemplo de la legalidad y de la intencionalidad de ayudar sin que existan dobles propósitos. Pues si bien es cierto, se tiene que recibir alguna retribución por el trabajo realizado, no debe ser la percepción económica la prioridad que motive el actuar a favor de otros. La red se constituye en otra importante iniciativa de los jaliscienses para México y para el mundo, y cuenta con la presencia de distintos y muy estratégicos integrantes de diversos ámbitos y esferas sociales de todo el país, como personal que se desempeña en el Poder Judicial, persona cuya actividad empresarial compete a la salud mental,
con diputados, con autoridades de la salud, con autoridades carcelarias, en fin. Contamos con un espectro de influencia que permitirá que un criterio gubernamental en materia de adicciones sea primero evaluado, luego admitido y después aplicado por cuando menos un representante de cada área, estrato o ámbito social, pero ahora dentro de una red que ya logró reunir a un actor representativo en forma previa, para que desde una perspectiva en común se logren acuerdos y opiniones que obviamente serán de impacto y beneficio para los usuarios de sustancias psicoactivas. Y como si esto fuera poco, contamos con el importante aporte de los recursos científicos y técnicos de la Universidad de Guadalajara, quien ha sido nuestra universidad asesora para impulsar cambios y transformaciones, para constituirnos como instituciones de vanguardia, comprometidos con la excelencia y la dignidad humana, así como el apoyo de expertos con gran experiencia internacional, como el maestro Oscar Felipe García, quien ha acompañado con sus enseñanzas de manera constante estos procesos. Así como el maestro García, hay otros participantes, miembros y colaboradores de la Red Mexicana para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones, quienes también resultan ser verdaderas autoridades en la materia y, sin exagerar, cerebros verdaderamente privilegiados, quienes hemos coincidido en ver la extrema urgencia de afinar políticas públicas adecuadas, realistas, sustentables, cuya permanencia no sea únicamente lo que dure el color del partido político en el poder, sino que tengan una efectividad equiparada a la adicción. Les aseguro a todos los asistentes que el día de hoy nos disponemos a construir un espacio de reflexión y generación de saberes. Lograremos una experiencia trascendental y de enorme crecimiento para todas nuestras organizaciones. Muchísimas gracias y bienvenidos. Ahora vamos a darle el uso de la voz y un aplauso merecido a la maestra Gabriela Lecona, por favor. Buenos días a todos. Maestro José Alberto Castellanos, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA. Honorables miembros del presidio, distinguidos representantes de las redes de establecimientos especializados en adicciones, autoridades universitarias, consejeros y consejeras, ponentes, buenos días a todos. Con particular emoción me encuentro aquí con motivo del primer Congreso Internacional en Adicciones, transformando establecimientos en organizaciones sociales de vanguardia de la visión a la acción. Deseo manifestar el gran honor que significa para mí recibir este reconocimiento, el cual agradezco profundamente a la Universidad de Guadalajara y a las redes de establecimientos especializados en adicciones. Esta distinción implica una gran responsabilidad de continuar con el esfuerzo para llevar a cabo programas y acciones a favor de la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de adicciones. Esta distinción manifiesta la importancia que la Universidad de Guadalajara y las redes de establecimientos especializados en adicciones conceden a los esfuerzos, el desafío, la práctica profesional y efectos de reducir la demanda de drogas. Les comento que mi inicio en el tema de drogas no ha sido fácil. He tenido que recorrer mucho camino para llegar hasta este momento. El involucrarme en esta área ha sido un aprendizaje cotidiano que no termina, y en transcurrir del tiempo continúo con la voluntad y el interés de adquirir nuevos conocimientos. La oportunidad y confianza que la Organización de los Estados Americanos, OEA, a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, que me ha conferido, ha sido invaluable y trascendental en mi desarrollo personal y profesional, ya que me ha permitido incursionar en áreas completamente ajenas a mi formación académica inicial. En el año 2007 inició mi relación laboral con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos en México, y mi compromiso para la ejecución y coordinación de proyectos
como el Programa Regional de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, orientado a promover la formación de personal especializado en el tratamiento de la farmacodependencia, conocido como Programa Latinoamericano de Formación y Certificación para el Tratamiento y Rehabilitación de Drogas y Violencias, PROCER. El carácter integral y multidisciplinario de este proyecto cuenta con el apoyo de instancias especializadas como la Universidad de Guadalajara, a través del Programa de Capital Humano e Innovación Social, y a su profesional equipo de trabajo, al cual de todo corazón, en verdad, agradezco su invaluable cooperación que ha permitido alcanzar los objetivos propuestos por PROCER. Al respecto, sobre los avances de este programa, les comento que el proceso de certificación ante la Secretaría de Educación Pública se encuentra muy avanzado, por lo que próximamente estaremos satisfechos de entregar los certificados a los consejeros que resulten competentes de los estados participantes de esta primera fase de PROCER México. Externo mi reconocimiento a todos ustedes por el esfuerzo y voluntad de contribuir a la construcción de un mejor país y una región libre de drogas. Comparto este momento con mis colaboradores PROCER y mis compañeros de la representación de la OEA en México, así como mis colegas de la CICAD en Washington. Dedico en especial este reconocimiento a mi amada madre, a los valores inculcados por su incansable ejemplo, a Eugenio, mi esposo, compañero de vida, a mis hijos Alexandra, Eugenio, Gabriel, por todo el amor, comprensión y el incondicional apoyo que he recibido por ellos a través de este camino. Concluyo compartiendo con ustedes la siguiente reflexión. El éxito no es hacer bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás, es un estado interior, es la armonía del alma y de sus emociones que necesita del amor, la familia, la amistad, la autenticidad, la integridad y el profesionalismo. Muchas gracias. Un agradecimiento a la maestra Gabriela Lecona González, coordinadora de la Comisión Internacional para el Control del Abuso de las Drogas de la Organización de los Estados Unidos Americanos. Quiero que le demos un aplauso y un agradecimiento, que nuestro representante le dé un reconocimiento a la ingeniera Gabriela Lecona, por favor. Sí, la Red Mexicana de Tratamiento y Prevención de Adicciones otorga el presente reconocimiento a la ingeniera Sandra Gabriela Lecona González por haber creído y apostado por el desarrollo de capital humano de los establecimientos especializados en adicciones en México. Muchísimas gracias, ingeniero, que tenga este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias. También queremos agradecer y reconocer todo lo que ha hecho el maestro Alberto Castellanos Gutiérrez, y le entregamos también otro reconocimiento, por favor, a manos del presidente de la Red Mexicana. Sí, nuevamente la Red Mexicana de Tratamiento y Prevención de Adicciones otorga el presente reconocimiento al maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez por impulsar el programa de Capital Humano e Innovación Social para el acompañamiento y desarrollo de organizaciones sociales de vanguardia para la atención de las adicciones, la familia y la violencia en México. Muchísimas gracias. Bueno, también queremos agradecer al señor Marco Antonio Serna Villa, que haga entrega. Yo quiero decir algo más así muy breve. Realmente este reconocimiento es totalmente inmerecido para su servidor. Yo creo que quienes aquí realmente he hecho una labor importantísima han sido Óscar Felipe García, el maestro Becerra, Alberto Becerra Santiago. Ellos son realmente los que lo merecen. Yo lo recibo de todo corazón, pero realmente lo recibo como un reconocimiento que realmente es para ellos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro.
pero queremos también agradecer a la Universidad de Guadalajara y que el compañero Marco Antonio Cernavilla, es el director general de Sendero, le va a hacer un reconocimiento a la Universidad de Guadalajara. Bien, muchas gracias. Siguiendo con esto, que como miembro de la Red Mexicana de Tratamiento y Prevención de las Adicciones, tengo el honor de entregar a la Universidad de Guadalajara como tesorero de la red ese reconocimiento que es tan importante para nosotros por el apoyo recibido por parte de la Universidad de Guadalajara. Hemos incursionado y nos da mucha alegría pues que esto sea un éxito con los representantes tan importantes. Dependo mucho del señor Alfonso Durán y de tantos que están aquí, y es para mí un honor entregarle a usted como representante del CUSEA el reconocimiento a la Universidad de Guadalajara por parte de la Red Mexicana de Tratamiento y Prevención de Adicciones. Bueno, con esto les queremos agradecer a todos y a todas su presencia y su momento de quedarse un poquito más al rato. Muchas gracias a todo el presidio. Gracias y un aplauso. Gracias a todos.